Bon dia. Jo no sé com voleu que parli, si parli en català o en castellà. Abans hi havia unes senyores fora que han dit que poder que parléssim algun castellà perquè no ho enteníem gaire bé. Si lo hablo castellano. Pues bueno, hablaré en castellano. ¿Vale? Yo quiero presentarme, soy María Teresa Donada. El doctor Pascual, que habéis oído antes, es mi jefe y promotor en donde estoy ahora, porque gracias a él he aprendido todo lo que sé, y su experiencia para mí ha sido muy importante, y juntamente con él montamos esa unidad de paliativos. Se montó esa unidad de paliativos pensando en que se necesitaba un sitio donde la gente pudiera estar con su familia de manera individual, ya que en los hospitales todo es, las habitaciones son dobles, no se puede estar solo. Bueno, y se pensó en esos momentos de final de vida poder dar una atención integral e integrada a la persona. Que yo pasara a esta parte fue porque por mi experiencia yo no he padecido ningún cáncer, pero sí que he tenido mucha familia que lo ha sufrido. En concreto mi marido, yo me quedé viuda hace 8 años, en aquel momento ya trabajaba en esta empresa que me ayudó mucho y a partir de ahí, yo estando en el hospital, vi muchas dificultades y cosas que faltaban de ayuda hacia esas personas. En aquel momento se me ofreció y en estos momentos soy gestor de casos. Gestor de casos es una palabra, soy enfermera, pero soy gestor de casos. Eso es, se creó pensando en que fuera una persona que uniera un puzzle que estaba todo desmontado cuando una persona llega a este problema. Todas las necesidades, la familia necesita un acompañamiento, todas estas necesidades las volcara y las intentara unir para darle un buen servicio a esta persona de todas sus necesidades. Una vez que yo conozco a esta persona y a su familia y el entorno, me reúno con mi equipo, en el cual están enfermeras, médicos, psicólogo, terapeuta, trabajador social, auxiliares, y todos reunimos todas las cosas que hemos sacado de esta familia, tanto del personal como de su vida afectiva. En este momento vemos y miramos todas las atenciones que le podemos dar. Lo hacemos muy particular, muy individualizado, porque cada persona es diferente, cada persona necesita una necesidad. Entonces yo el otro día hablando con el doctor llegamos al acuerdo de que para no explicaros cosas pues técnicas y que lo pudierais entender un poco mejor, os explicaría lo que son casos que yo he vivido con mi experiencia, que así a los voluntarios, yo también estoy de acuerdo con el doctor Pascual en que sería muy importante que el voluntariado estuviera en nuestros equipos, porque es bien cierto que hay muchos momentos en que la familia está, pero también tiene que trabajar, también tiene que hacer muchas cosas, y hay momentos de solitud. Esos momentos de solitud, de poder estar con una persona, de poder hablar con ella, de escuchar, sobre todo de escuchar. La gente tiene mucha necesidad de hablar, de explicar sus problemas, sus convicciones, sus problemas de fe. En estos momentos hay mucha gente con mucha duda, y esos momentos de poder tener una persona que le dedique unas horas a ellos, un minuto, o cada semana que les espere para poder hablar con él, ganarse su confianza, eso es fundamental. Y nosotros lo vemos mucho porque hay gente que cuando ingresa con un temor, un miedo, unas preocupaciones que buscan unas respuestas. Nosotros, como personal, intentamos dárselo todo, pero si tuviéramos una persona que verdaderamente a esta persona la fuera conociendo desde el principio, pensar que también sería una persona que para él inicialmente sería un extraño, con lo cual revertiría en él expresiones y muchas cosas que a lo mejor a un familiar no le contaría, pero sí a una persona que poco a poco iría entrando en su vida y sería oyendo su amigo, su familia, en ese momento final. Yo he estado de voluntaria, bueno, estoy de voluntaria, o sea que os entiendo, en otro proyecto muy diferente, que es un proyecto de niños discapacitados en Sant Cugat, hace mucho tiempo que lo hago, que es ASDI, y tanto en la vertiente de profesional como en la vertiente de voluntaria, creo que los voluntarios son muy necesarios. Y creo que deberíamos hacer un día unas jornadas importantes del voluntariado, que se hacen muchas de cosas éticas y tal, pero el voluntariado es muy importante. Así que contáis con mi apoyo. Bueno, ahora os empezaré a explicar un poco cómo funciona todo este tema. Nosotros
Cuando llega un paciente, es una persona para nosotros desconocido. Ese paciente, nosotros siempre decimos que no tenemos un paciente. Tenemos una familia y un paciente, las dos cosas unidas, porque todo va alrededor. Inicialmente hemos de conocer a esa persona, saber sus gustos, sus aptitudes, sus creencias, sus miedos, sus terrores. Empezamos poco a poco. Al principio esta persona está muy cerrada, no explica, no habla, tiene miedo, está en la negación. Poco a poco esta persona va buscando unos ojos, una mirada que le digan algo, que él pueda expresar algo. En ese momento nosotros intentamos ver cuáles son sus perspectivas. Nosotros intentamos sobre todo el conocer a esa persona profundamente y que él confíe en nosotros. Para ello, nuestra primera pregunta son 3 preguntas que son muy importantes, que le hacemos. Primero es, ¿qué sabe usted de su enfermedad? ¿Qué le preocupa de su enfermedad? ¿Y en qué le podemos ayudar? Inicialmente, la gente calla, no transmite. Esto se ha de hacer muy paulatinamente, no se puede hacer de una manera brusca. Hay que ir poco a poco, hablándole poco a poco, para ganarse su confianza. Al día siguiente, cuando vuelves a ver a esa persona, ves que ya te dice, oiga, ¿por qué me preguntó en qué le podía ayudar? Porque yo quiero que me diga qué le puedo ayudar, qué le puedo ofrecer. Y poco a poco esta persona va explicándote día a día sus inquietudes, sus dudas, sus momentos malos, sus vivencias. Por otro lado, intentamos hacer una reunión que nosotros les llamamos conferencias familiares. Reunimos a toda la familia, les exponemos el caso de cómo vemos a su familiar, de lo que él siente, de lo que creemos, y que ellos nos expliquen qué sienten ellos, cómo sufren, cómo están pasando, cómo creen que podrán llevar esto, para poderles ayudar a ellos. Porque desgraciadamente en estos momentos hay muchas familias que están desunidas y cada uno tiene su opinión, y eso hemos de intentar que no haga daño al paciente nuestro. Hemos de intentar conseguir que todos tengamos una unidad para poderle ayudar. Esas conferencias familiares son muy, muy importantes. Nosotros tenemos la gran suerte de tener como jefe de equipo al catedrático de curas paliativas. Es una persona que sabe transmitir muy bien, empatiza muy bien, entiende muy bien, y después de esta conferencia familiar siempre vemos un cambio muy grande en relación a la familia. La familia ya confía en nosotros, entiende que el paciente nos explica a nosotros cosas que a ellos no les explican, porque el paciente tampoco quiere hacer sufrir a su familia. Y muchas veces lo que exterioriza con nosotros no lo exterioriza con la familia. En esta etapa que ya llegamos a la conferencia familiar, todo va variando muchísimo porque la familia ya siente un gran apoyo. Ellos tienen una claudicación familiar normalmente y en este momento se quedan relajados porque pasan como a otra persona, a otro equipo, sus problemas. Cuando vamos aquí en esta conferencia familiar, a medida que vamos avanzando, vamos hablando de todos los temas, incluidos qué es lo que ellos creen que pasará, en qué creen, en qué están de acuerdo cuando llegue el momento de que esta persona haya un mal control de síntomas, porque no hemos de dejar de pensar que la gente que tenemos nosotros, la persona, los residentes, los enfermos, son una persona y cada uno sufre de una manera. Está el emocional, el espiritual, el físico, y nosotros lo que hemos de controlar son todos estos síntomas. Muchas veces nos encontramos con familias que tienen dudas sobre el final de esa vida o de esos momentos. Entonces lo hablamos entre todos y entre todos formamos un equipo y les decimos que no se preocupen porque de esa decisión final será una decisión que tomaremos conjuntamente. Una vez que hemos hecho esta conferencia, empezamos, pues ya continuamos con la rutina, controlando siempre los síntomas que son muy importantes para que la gente no tenga ningún tipo de dolor. Luego, una vez que los conocemos más, ya entramos en el tema espiritual,
el tema espiritual de la persona, si tienen creencias, si no. En muchos casos nos hemos encontrado, y nosotros nos damos cuenta, hablando sobre la fe, que la fe ayuda mucho. Y hay mucha gente a veces que no es creyente, pero en esos momentos se aferra y quiere creer. En este momento nosotros les intentamos dar todas las ayudas. Hubo un caso, por ejemplo, que era una señora que tenía un mieloma, solo vivía ella con su hermano, eran solos, una gente con mucha solitud, mucha amargura, mucha tristeza, y ella empezó a expresar pues que sabía que se iba a morir, que no se ponía mejor, que cada día estaba peor, pero que tenía mucho miedo. Entonces nosotros intentábamos hablar, dialogar con ella, y aunque le hiciéramos ver de que las cosas cada día era una esperanza, cada día había un motivo, de una ilusión de hacer algo, ella tenía un problema muy grande, y era que no creía en nada. Pero en el fondo sí que creía, esa era su duda. Entonces nos unimos todo el equipo, viendo que verdaderamente ese era su problema, nos reunimos todos y decidimos que a esta señora le hacía falta un teólogo. Nosotros buscamos ese teólogo, por cierto, no está hoy en día aquí porque está fuera, pero fue un teólogo del padre Mañanet, que fue una persona maravillosa, y hasta su final de vida, vino cada semana a hablar con ella. Esta señora hizo un cambio radical en su vida. Cambió, se quitó el temor ese que tenía, actuó de otra manera, sus pensamientos fueron cambiando y, gracias, murió en paz y con una serenidad bestial, porque este señor, este teólogo, le hizo ver la vida de otra manera. Y este mismo teólogo fue el que hizo la ceremonia de su funeral. El hermano nos lo agradeció muchísimo y el hermano nos viene a ver cada día y nos da gracias por haberle ayudado a encontrar esa fe. Pues esos testimonios son muy importantes. Por ejemplo, tengo aquí al doctor Pascual, que ahora me diría que os explicara otro testimonio muy bonito. Todo esto espero que os pueda ayudar para maneras de actuar o maneras de pensar, que a veces no sabemos cómo actuar. Un señor, cuando nosotros empezábamos paliativos, mucha gente se preguntaba qué eran los paliativos. Había gente que pensaba que el paliativo era el que iba a hacer algo para que se murieran las personas. Y no, nosotros somos paliativos porque lo que hacemos es paliar los dolores, paliar el sufrimiento, ayudar a la gente a morir en paz. Este caso fue un médico que tenía a su padre con un cáncer de pulmón, con metástasis en la cabeza, cerebral, y se encontró con que no sabía cómo dar respuestas a su padre, porque su padre era una persona muy inteligente, veía lo que había, sufría, tenía una negación, quería alguna ayuda. Ingresó en nuestro servicio y estuvo con nosotros 3 meses. A medida que fuimos hablando con él nos fue expresando que él sabía lo que tenía, pero que no quería que su familia sufriera. Esos hijos que al principio no creían en los paliativos, empezaron a ver qué eran los paliativos. Y ese señor solo nos pidió una cosa, que estaba de acuerdo en estar con nosotros para que ayudáramos a su familia y le ayudáramos a él. Pero lo único que nos pedía es que cuando llegara el momento, él quería morir en su casa. Quería morir en su casa, en paz y rodeado de toda su familia. Fue pasando el tiempo, el señor empezó cada vez más sufrimiento, se tuvo que poner control de síntomas, se le tuvo que ir dando medicación para ir controlando esos síntomas, para que no tuviera una disnea, que no se ahogara, que no sufriera. Se hizo mucho tratamiento psicológico, mucho tratamiento espiritual. De todos modos, este señor era un señor muy creyente y la fe le ayudaba mucho. Llegado el momento, este señor expresó que sabía, porque él sabía, él intuía que llegaba su momento final. Ese día organizamos una ambulancia, nos subimos todos en la ambulancia, médico, enfermera y paciente, y nos dirigimos a su casa. Cuando llegamos a su casa, al bajar de la ambulancia, ese señor solo dijo: gracias, gracias porque sois mi familia, gracias por haberme hecho caso. Cuando llegamos a su casa, lo que no nos esperábamos nadie era todo lo que el Señor había hecho.
Estuvo en su habitación y cuando llegó a su habitación nos reunió a todo el equipo, a sus hijos, y delante de todos nosotros se despidió de nosotros, nos agradeció todo lo que era y abrió una botella de champán para brindar por todos esos momentos que le habíamos hecho pasar. Para nosotros fue algo muy importante, fue algo muy duro, pero verdaderamente siempre lo llevaremos dentro. Y por eso es lo que yo os quiero decir, que cualquier detalle que podáis hacer por alguien siempre será muy importante, muy importante. Os puedo explicar miles de casos, estaríamos hablando horas. Yo me ofrezco para lo que queráis, para ayudaros como voluntarios. Me encantaría que colaborarais con nosotros. A nosotros nos faltan voluntarios y me encantaría. Por ahora no me jubilo, pero espero jubilarme pronto. Y cuando me jubile, desde luego me encantaría tener una formación de voluntarios. Muchas gracias.